Hola, muy buenos días a todos. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos. Os quería dar la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado desde Factor Humano junto con ADP y que hemos titulado La nueva era de la gestión de nóminas, cómo optimizar el proceso y dar valor a la función. Para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, lo podéis hacer en la sección preguntas del panel que encontraréis en vuestras pantallas. Y por otra parte, también al terminar la sesión podéis completar un cuestionario que os aparecerá también y que nos será muy útil para poder ofreceros nuevas sesiones y nuevas temáticas de vuestro interés. Comenzamos ya dando paso y dando la bienvenida a Berta Ortega. Ella es directora de operaciones de servicio de ADP Iberia, una empresa que ofrece herramientas tecnológicas para la gestión del capital humano. Buenos días, Berta, y cuando quieras puedes empezar. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. Buenos días, gracias, Delfín. Como bien decías, bueno, hoy tenemos una nueva mesa redonda. Bienvenidos a todos a esta nueva mesa redonda organizada por ADP y por Factor Humano. Los que hayáis asistido a alguno de estos debates con anterioridad, sabéis que hemos tratado temas generales de recursos humanos, como han podido ser la transformación de las organizaciones o la gestión de equipos durante y después de la pandemia. Hoy nos gustaría tratar de una manera más específica la gestión de nóminas y el papel estratégico que éstas juegan en la recuperación y la satisfacción de los equipos. Para ello contamos, como siempre, con líderes de recursos humanos de compañías de sectores diversos que compartirán su experiencia con nosotros. Nos acompañan hoy Javier Rodrigo Tormos, director de CSC Administración y Recursos Humanos de Acciona. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días a todos. Está también con nosotros José Luis Sastre, Payroll Manager Southern Europe, Spain and France de NH Hoteles. Hola, José Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Nos acompaña también Alberto Huertas, responsable de Administración de Personas, Compensación y Beneficios de Aflelu. Hola, buenos días. Hola, Alberto. No te veo, pero entiendo que te veremos en breve. Y está también con nosotros ahora sí te vemos. Mientras recuperábamos a Alberto, a Cristina Robleño, directora del área de Administración de Personal de Vitas. Hola, Cristina, buenos días. Hola, buenos días a todos. Ahora sí que os veo a todos y también os ven nuestros asistentes. Pues muchas gracias antes de nada a todos por estar aquí hoy. Bienvenidos. Y antes de empezar con el debate, me gustaría dar un poco de contexto y compartir con todos una información del informe que ADP realiza llamado People at Work 2021, una visión sobre el equipo humano global. En ese informe hemos podido ver que las repercusiones de la pandemia han puesto el tema de la precisión de los pagos de las nóminas en un primer plano. Casi la mitad de los trabajadores a nivel mundial afirman que prestan más atención a su nómina ahora que antes de la pandemia. Y además, por otra parte, ADP ha lanzado también una encuesta a responsables de recursos humanos y finanzas de todo el mundo, llamada El potencial de las nóminas, este año 2021, en el que se pone de manifiesto también que para la gran mayoría de las empresas, de hecho creo que son más del 80%, la pandemia supuso un reto en cuanto a fiabilidad y accesibilidad de los sistemas de nómina, pero también en cuanto a la exactitud y la puntualidad de los pagos a los empleados. Así que va un poco en la línea con lo que hemos visto también en el anterior informe. Parece que se hace patente un poco la importancia, ¿no?, de la gestión de nóminas y la necesidad de cambios para optimizar su gestión de cara a aumentar esa satisfacción de los empleados. Así que de todo esto es de lo que queremos hablar hoy con nuestros invitados. Y dicho esto, y para enmarcar también un poco el debate y que la gente que nos está viendo pues os conozca un poco mejor y conozca cómo están estructuradas vuestros departamentos, quisiera haceros un par de preguntas a todos vosotros. Os rogaría, por favor, porque somos unos cuantos, que seáis breves,
pero sí que creo que es importante entender un poco cómo estáis organizados. Así que, así para empezar, me gustaría si nos pudierais contar cómo está estructurado vuestro equipo de nóminas y si la gestión que hacéis de ella se hace totalmente interna, es decir, in-house, o si parte de ella está externalizada. Okay. ¿Nos podéis contar un poquito? Ok, ¿rompemos el hielo? Javier, empieza tú mismo, sí. Fenomenal. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y muchísimas gracias a Factor Humano y ADP por esta invitación, ¿no? En la participación de este webinar, que yo creo es súper interesante. Como tú has dicho, Berta, estamos en nuestra función de moda, ¿vale? Por la importancia que tiene y sobre todo compartir con este panel de compañeros y colegas que bueno, que es una fuente de sabiduría tremenda, ¿no? Y que seguro que vamos a aprender todos mucho. Pues nada, comentarte, en el caso de mi departamento, en el caso de Acciona, nosotros estamos constituidos como un centro de servicios compartidos, ¿no? Desde donde damos unidad de servicio a todas las líneas de negocio del grupo. Porque prestamos mucho servicio. Nuestro scope de servicios a la organización es muy grande, ¿no? Entonces, dentro de este modelo de centros de servicios compartidos tenemos dos áreas claramente diferenciadas. Un área que está muy focalizada, la llamamos el área de servicios transversales, ¿no? Desde donde pues tenemos una parte de proyectos que hoy en día estamos muy focalizados en todo el tema de RPAs y robotización dentro de lo que es la función. Tenemos un área también de especialidad de seguridad social dentro de esos servicios transversales, ¿no? Porque como tenemos diferentes líneas de negocio, manejamos todos los regímenes especiales de la seguridad social, entonces tenemos la necesidad, ¿no? De tener esa área. Y también tenemos dentro de esa parte de servicios transversales, un área de staff legal desde donde informamos a toda la organización de todos los cambios legislativos que se producen en nuestra función, que últimamente no son pocos. y bueno, no simplemente informamos, sino hacemos un análisis también del impacto económico que puede llevar a cabo ese cambio legislativo en nuestra organización. Y luego tenemos otra grande área que la denominamos el área de operaciones, que ahí sí que tenemos unos equipos especializados de nóminas por cada una de las principales líneas de negocio de la compañía. Eso a grandes rasgos, ¿no? De cómo estamos organizados. Y luego, en cuanto efectivamente al modelo, pues tenemos un mix. Poniendo el foco en lo que es el ámbito nacional, tenemos un sistema in-house, desde donde gestionamos todo lo que es la administración de recursos humanos y nómina desde la compañía. Y luego, en el área internacional, también tenemos ese doble mix. Según el país de que se trate, lo tenemos externalizado o lo tenemos internalizado. Detrás de todo esto, evidentemente, hay una estrategia de decisión, ¿no? Del por qué, ¿no? Llevamos a cabo en cada uno de los países este modelo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Javier. De nada. Pues igualmente por mi parte también agradeceros a todos pues esta posibilidad que nos habéis dado de expresar un poco la importancia de nuestro departamento que como a veces decimos, todos tenemos una nómina y parece que es algo que viene inherente al servicio que estamos prestando, pero que tiene mucha importancia y que por detrás tiene mucho trabajo que hacer. Es cierto que la empresa para la que yo trabajo es un poco más pequeña que Acciona, entonces no tenemos tanta distribución. Aparte, nosotros tenemos se ha dividido lo que es la función de recursos humanos, la tenemos divididas en lo que son varias unidades de negocio. Yo estoy responsabilizado de la que corresponde con España y Francia. Dentro de la mía, pues hay recursos humanos en Italia, Portugal, pero bueno, eso lo llevan otros compañeros míos de este mismo área. Y yo lo que tengo es, bueno, pues nuestro leitmotiv son hoteles, con lo cual lo que tenemos son técnicos de nómina en la que estamos distribuidos por zonas regionales y cada uno lleva, pues de esos hoteles o centros que gestiona la nómina, pues lleva todo el proceso, lo que viene siendo pues las altas, bajas, seguros sociales, tributación, incidencias varias de enfermedades, bueno, pues lo habitual en lo que es la gestión de la nómina. Y apoyando lo que tú decías, Berta, pues es cierto que con el tema de la pandemia, sobre todo en nuestro caso, que ha habido aplicación de ERTES, sí que es verdad que los trabajadores se nota que han puesto mucha más importancia en revisar sus nóminas, qué porcentaje tengo, yo trabajé tanto, me falta esto pues parece ser, porque antes
se daba por hecho que recibían la nómina, confiaban en nosotros y, bueno, pues estaba bien. Ahora ya no es que no confíen, pero sí que es verdad que son mucho más minuciosos a la hora de revisar sus nóminas. Más que nada también porque tienen que comparar en algunos casos pues esa prestación que reciben del SEPE y entonces pues ellos hacen sus cuentas y tienen que estar muy, muy encima de todo el cálculo. Pues buenos días, muchas gracias evidentemente por la invitación. Bueno, en mi caso, nosotros como empresa no tenemos el volumen, por ejemplo, que comenta nuestro compañero de Hacienda. Nuestro volumen es mucho más pequeño. Al final nosotros directamente gestionamos unos 530 empleados que gestionamos directamente. Luego somos empresa franquiciadora, con lo cual nuestra labor ya no es solo la gestión de nuestros propios empleados, sino dar mucho soporte a nuestro propio franquiciado. Nuestro área o el departamento, como lo llamamos nosotros, que es el departamento de personas, se divide en 3 áreas: formación, talento, selección y el área de administración, compensación y beneficio, que en este caso es el área que yo gestiono. En este área trabajamos 2 personas, un técnico de administración de personas, compensación y beneficio, se llama Gabriel, y en este caso yo como manager dentro del área. Al final, en nuestro caso, la nómina la tenemos externalizada a través de una gestoría en la que se encarga de hacer todos los servicios relacionados con la nómina, seguros sociales, etcétera. Evidentemente, toda esa información se la tenemos que reportar nosotros para el cálculo de la nómina, y nuestra labor principalmente es generar los procedimientos para que la nómina se ejecute perfectamente y, por supuesto, la revisión. Ya son procedimientos y ejecuciones que llevan muchísimos años instaurados en la propia compañía, con lo cual inicialmente no solemos tener normalmente muchos problemas. Incluso además tenemos 2 cierres mensuales. Pagamos los días 26. Esto sí que es día que no se cambia. Es decir, esto es muy, muy importante siempre fijar el día de pago y que siempre sea el mismo día, porque al final esto sí que lo valora mucho el empleado. Y por supuesto, normalmente tenemos un segundo pago o a final de mes o al primero del siguiente, para de alguna forma recoger todo y que el empleado se quede tranquilo, y si hay algo que se ha quedado fuera porque no ha llegado o que incluso surja alguna incidencia, al mes siguiente vaya todo limpio. De esa forma también genera muchísimo más seguridad a los propios empleados o colaboradores. Estupendo, gracias Alberto. De nada. En el caso de Vitas, Cristina, ¿cómo es la organización? Pues en el caso de Vitas, es verdad que, bueno, sin menospreciar a los demás, nosotros desde el minuto 1 lo teníamos muy claro, al igual que nuestro core del negocio es cuidar personas. Teníamos claro que desde el área de administración de personal teníamos que cuidar a las personas que cuidan, y para eso teníamos que impactar directamente en el negocio. Yo, mis técnicos de nómina, siempre digo que no son técnicos de nómina, para mí son superhéroes, son unos técnicos 360 grados, o sea, ellos participan desde la parte de presupuestación, o sea, nosotros participamos en la presupuestación de todo el gasto de personal. Pensar que en una empresa de servicios ronda en torno a un 60%. Y una vez que tenemos cerrados los presupuestos, los técnicos de nómina, por quedarnos dentro de la parte de nómina, gestionan pues toda la parte de contratación y demás, o sea, todo el ciclo completo de vida del empleado, con la particularidad de que, claro, o sea, para conocer el negocio, para poder empatizar, para saber las necesidades que tiene de verdad el sector de la sanidad, tienes que saber qué pasa en un hospital. Entonces, mis técnicos dan formaciones internas de nuestras propias aplicaciones, de nuestros procedimientos, y para ello se desplazan y pasan una media de 4 días al año en los hospitales que tienen asignados. Somos unos 14 personas en el equipo. Más o menos cada técnico de nómina tiene entre 1 y 2 hospitales, porque el volumen y la rotación también es elevada. Y bueno, para nosotros, yo lo digo siempre con el resto de mis compañeros de área del departamento de personas, que administración de personal, aunque nos toca bailar con la fea, si administración de personal se para todo. Entonces, bueno, yo creo y considero que somos el epicentro de todo lo que pasa alrededor de recursos humanos y, por supuesto, del negocio. Y bueno, creo que como muestra pues esta charla, ¿no? esta mesa virtual, en el que, bueno, aunque haya tenido que llegar una pandemia, pues demos el valor que el área tiene.
No, sin duda, y además creo que es muy importante reflejar esto. Os estaba escuchando y relaciono un poco con la siguiente pregunta que os quería hacer, que casi se contesta con lo que habéis dicho, parte porque realmente estoy viendo que efectivamente veis que influye, pero quería ver un poco cómo pensáis que está influyendo, ¿no?, esta gestión tan eficaz de las nóminas en la recuperación y en la satisfacción de los equipos en cuanto a motivación, retención. Si tú, José Luis, por ejemplo, decías que sí que es verdad, ¿no?, que ahora se están fijando más. Eso puede ir en positivo si se maneja bien o si no se maneja, pues también obviamente puede ir en contra. Al final, ¿no?, esa gestión completa, ¿cómo veis que pueda impactar en los equipos, ¿no?, en recuperarlos después de estos meses un poco complicados o también en su motivación, ¿no?, en el día a día? Pues hombre, la verdad es que los equipos, como decía Cristina, han sido todos muy superhéroes, porque en nuestro caso, que ha habido una afectación muy importante de los ERTEs, hemos tenido que asumir el aprendizaje de gestionar algo que era la primera vez en la historia que se daba, que era este tipo de ERTEs con esta tipología, con esta generación legal cada 10 días, 7 días, 5 días, que producía cambios. Y la verdad es que ha sido, pues eso, difícil. El tema de que los empleados miran más o menos la nómina, pues hombre, por la parte inicial nos da un poco de preocupación, porque cierto es que vas trabajando, pero no estás al 100% seguro de que todo sea como tú esperas, porque inclusive el desarrollo o sea, ahora mismo la nómina no se hace por los volúmenes y demás, no se hace con un cálculo de calculadora y una máquina de escribir como cuando yo empecé a trabajar en esto. Ahora se hace con un sistema de nómina que tiene que adaptarse. Y claro, la mentalidad que tiene una persona que gestiona un software no es la mentalidad de un camarero que si no quiere el vaso aquí lo quieres allí. Entonces, ellos pues son muy metódicos en sus trabajos y tienen que hacer pruebas y no sé qué. Y esto era me tienes que proponer esto, pero es que mañana tiene que estar en real porque tengo que calcular esto o porque tiene que tener una afectación de un porcentaje de exoneración o porque tiene que no tener esto otro. Entonces, pues la verdad es que el que los trabajadores se hayan fijado mucho en la nómina ha venido bien porque han ido viendo que la evolución y la seguridad que íbamos dando en el cálculo de la nómina era cada vez mayor. Entonces, sí que es verdad que al principio era un poco, los 2 primeros meses pues nerviosos, pero sí que es cierto que luego con el paso del tiempo íbamos ganando en seguridad. Y lo que te digo, o sea, los técnicos de nómina también han apoyado mucho por eso, porque han dado el 100%, han estado las horas que fuera necesario para que este impacto tan grande que puede ser el que los trabajadores no cobren o que cobren mal, pues claro, al fin y al cabo sus vidas está por detrás de si cobras, no cobras, tus gastos y demás. Con lo cual, pues nos vemos muy involucrados en este proceso porque, claro, sabemos de la repercusión que tendría el que algo no fuera del todo bien. Correcto. Yo por incluir algún elemento nuevo también, totalmente de acuerdo con lo que están compartiendo los compañeros, ¿no? Yo creo que actualmente hay una tendencia a valorar de alguna manera con mayor valor, ¿no?, el tema de lo que es la remuneración flexible, el tener flexibilidad horaria, el tema de la conciliación, pero yo creo que estamos todos de acuerdo que lo que es la nómina y llegar con el salario cobrado a fin de mes sigue siendo, sin lugar a duda, esa es mi opinión, el epicentro, como decía mi compañera Cristina, ¿no?, de todas las familias, ¿no? Y lo que yo creo que ha quedado patente por todo lo que hemos pasado en la pandemia es que el impacto de la buena o la mala gestión de las nóminas ha servido sobre todo como palanca, o sea, no simplemente para la recuperación de todas las operaciones motivadas por el estado anímico de los equipos, ¿no?, en cuanto a la tranquilidad de poder percibir su salario en tiempo y forma, sino en el riesgo también que entraña la mala gestión de la misma y que tiene impacto no simplemente en la motivación de los empleados, así por lo menos lo pienso yo, sino también en el aspecto reputacional de la compañía. Y sobre todo la aplicación correcta de todos esos cambios legislativos que hablábamos antes, ¿no?, que evidentemente tiene un impacto y una opinión
hacia la organización, ¿no? De cómo hacer las cosas bien o cómo hacerlas mal. Y como os decía, un elemento nuevo también. Yo creo que todo esto ha implicado un nuevo riesgo también latente, pues al que actualmente no se habían enfrentado las empresas sobre los procesos de nómina. O si lo habían sufrido, se había quedado como un poquito a la sombra, ¿no? Y esta situación que hemos vivido, yo creo que ha aflorado realmente, como decíamos, la importancia de nuestra función dentro de las organizaciones. Y lo que está claro, ¿no?, es que lo que es la modernización de las nóminas proporciona, sin lugar a duda, a la organización acceso pleno a lo que es la información y la demanda de esa información, y a llevar a cabo unos procesos totalmente transparentes y precisos para llevar a cabo tomas de decisiones estratégicas, que esto al final se convierte en tranquilidad, no simplemente para la organización, sino para todos los que formamos parte de la organización, ¿no? Y eso es un poco mi reflexión, ¿no? Y por incluir esos elementos nuevos, ¿no? Gracias, Javier. Por apuntar algo en nuestro caso, como hemos comentado inicialmente, ya os digo, nosotros tenemos las nóminas externalizadas, un poco la gestoría la que se encarga, evidentemente, de realizar la nómina, evidentemente con los datos que nosotros le facilitamos. Es cierto que en nuestro caso, con el tema de la pandemia, pues sí que ha tenido que haber muchísima comunicación con la gestoría, en nuestro caso, para ir informándonos de todo aquello nuevo que iba saliendo, que a veces era de forma atropellada y teníamos que ir aprendiendo. Y sí que por parte de la empresa, desde el departamento de personas, por supuesto de la dirección de la compañía, pero desde el departamento de personas, incluso la directora del área de personas, encabezando el mismo, nos hemos preocupado mucho durante el tema de la pandemia de informar y formar a todos nuestros empleados y, por supuesto, a nuestros franquiciados, porque nosotros, como hemos comentado, somos empresas franquiciadas y, por supuesto, tenemos la obligación tanto de informar a nuestros empleados directos y, por supuesto, a nuestros franquiciados, porque nuestro negocio depende principalmente de ellos. Al final, ellos son nuestra vida, con lo cual nos hemos preocupado de hacer muchos webinars, cada vez que salía nueva información, montar webinar, mandar comunicados continuos a los empleados, a pesar de que muchos de ellos estaban en ERTE, mantenerles informados de cada uno de los pasos, las bases mínimas que el SEPE iba a pagar a cada uno de ellos en virtud de la prestación. En nuestro caso, somos sector sanitario, pero por supuesto tuvimos que entrar en ERTE, en las tiendas, al 100%, y luego un proceso de ir sacando poquito a poco a los compañeros del ERTE a medida que se iba a ir reiniciando la actividad, y siempre con el mismo cuidado de que se iba reiniciando la cifra de venta, porque no podíamos hacer movimientos atropellados que al final pudieran comprometer a la propia compañía, tanto a lo que nosotros gestionamos directamente como a nuestros propios franquiciados. Entonces, no ha habido en sí una preocupación por los empleados distinta a la que había antes con respecto a la nómina, porque los procesos están muy estandarizados y nos hemos encargado mucho de, durante ese proceso de parón, no dejar una desconexión ni con nuestros compañeros que estaban en ERTE, ni con nuestros franquiciados. Y, por supuesto, ir dando información, ayudándoles a generar los protocolos de prevención en las tiendas, que por supuesto son distintos a la oficina, irles acompañando, y mucha ha sido labor, más que de explicar la nómina, principalmente, muchas veces han acudido a nosotros con problemas con el SEPE y hemos intentado, por supuesto, facilitar la documentación, ayudar, incluso danos el correo de la persona del SEPE que te ha atendido, no te preocupes, que nosotros directamente mandamos la información porque, por supuesto, nosotros lo hemos sufrido, pero ellos igualmente, y hay que ponerse en el pellejo de ellos, que cuando alguien no cobra su prestación del SEPE, esa inseguridad que ha podido tener y esa falta de ingresos, con lo cual, por supuesto, la empresa siempre está a disposición de anticipar incluso nóminas completas, porque sabemos que el SEPE ha llegado a pagar prestaciones en mayo, en junio, o incluso ha acabado muchas veces el primer periodo de ERTE y no había pagado, con lo cual nosotros como empresa hemos sido responsables de la manera de lo posible ayudar tanto a nuestros empleados como a nuestros franquiciados. Y ya no solo del departamento de personas, sino todos los departamentos han implicado mucho, evidentemente, con los franquiciados, teniendo la situación que evidentemente se estaba viviendo. Pues imaginaros todo eso, a los empleados metidos en un hospital con el pico histórico y ya no hablo de 2020, que fue horrible, sino 2021, porque teníamos que asumir todas las listas de espera de todo lo que nos había tramitado o tratado en 2020. Nos dimos cuenta que si ya la importancia de que la nómina saliera en tiempo y forma era importante,
había adquirido vital. O sea, tener a alguien doblando turnos 3 días seguidos, no podíamos permitirnos el lujo de que hubiera un solo error en la nómina, ¿vale? Y además pensar, nosotros tenemos puestos en los que, creo que a Alberto también le pasa, tenemos paro cero. O sea, nosotros nos roban los empleados. Entonces, es que no podemos permitirnos que algún empleado, o sea, que haya alguna nómina que falle, ¿no? Y bueno, pues nosotros, perdonad, que justo se me acaba de apagar la luz, que estoy en una sala, hicimos una encuesta de clima, tratando otros puntos. Es verdad, nos dio un poco de miedo porque sabíamos que el 2020, mediados de 2021, había sido un año muy duro y la gente estaba muy cansada, pero hubo una cosa que a mí me puso los pelos de punta y fue ser el segundo punto del ranking de las cosas mejores valoradas de la empresa, era que recomendaban Vitas porque pagábamos en tiempo, pagábamos bien y éramos transparentes en nuestra gestión con nuestra herramienta de a turno. O sea, los empleados antes de cobrar ya podían ver sus pluses, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo, desde el área de nómina, de administración de personal, como nos queramos llamar, tenemos que estar siempre velando por, bueno, pues extralimitarnos, ¿no? de lo que es nuestro perfil. Este año, además, pues bueno, veíamos que fuera, la que está cayendo fuera, subidas de luz, gente en ERTES, que es verdad, en nuestro sector no aplicaban, pero tienen familias, claro que estaba su mujer de ERTE, claro que estaban sus padres, o sea, todo al final nos estaba salpicando. Conocimos una aplicación en la que su eslogan era cobrar a tiempo real, ¿no? Y dijimos, pues sí, ¿por qué no? Vamos a apostar por ello. Implantamos una aplicación en la que el empleado puede ver lo que tiene devengado a tiempo real y a modo de un Bizum se pueden adelantar sus nóminas. Y ya no tiene que ir a darle explicaciones al de recursos humanos, a contarle se me ha averiado el coche o necesito no sé qué o me quiero ir de vacaciones, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos que estar constantemente reinventándonos y sobre todo cubriendo las necesidades de nuestros empleados, porque ya os digo, el sector sanitario privado está complejo de tener buenos profesionales y, ostras, los tenemos que cuidar muy, muy mucho. Pues gracias a todos por compartir un poco la visión global. Os estaba escuchando y la verdad es que casi me has dado el pie, Cristina, a la siguiente pregunta. Me estabas hablando de esta nueva aplicación. Oía también a Javier antes que hablaba de modernización de nóminas, ¿no? De cómo te has tenido que adaptar también, os habéis tenido que adaptar en Acciona a todos esos cambios legislativos que, como bien decías, no han sido pocos. En vuestro caso, Javier, ¿consideráis que el hecho de tener que enfrentaros a todos estos nuevos retos, ¿no? En estos meses ha hecho que mejoraran vuestros procesos internos? ¿Habéis tomado decisiones específicas para cambiar estos procesos? En el caso de Cristina ya mencionaba esta aplicación. En el caso de Acciona, ¿habéis tomado alguna medida en ese sentido? Pues sin lugar a duda, sí. Ha sido una situación de tanto impacto que era imposible pasar desapercibido sin llevar a cabo planes de acción, ¿no? Sí que es cierto, como os comentaba, que por las dimensiones y la casuística de nuestra organización de Acciona, llevamos muchísimo tiempo invirtiendo en nuevas tecnologías, ¿no? Y estar siempre un poco a la vanguardia de esa modernización, de esa robotización y, por supuesto, poner en valor el tema de la función, ¿no? Porque efectivamente tiene un impacto en la organización bestial. Sí que es cierto que esta situación, como digo yo, estos retos, ¿no?, nos han llevado pues un poco a estirar la cuerda de lo que es la coordinación, la eficiencia y la eficacia al máximo nivel, ¿no? Aplicando nuevos procesos adaptados a la nueva realidad del entorno. Y por supuesto que tuvimos que tomar decisiones, como te decía, de mucho calado, como un cambio radical en los procesos. Tuvimos que adaptar nuestros procesos al nuevo contexto, una forma de comunicación y de procesamiento de los famosos inputs de nómina, ¿no? Que nos tuvimos que adecuar un poco todos a esa nueva coordinación que teníamos que llevar a cabo y además en un tiempo récord. Y también, sobre todo, ya no simplemente internamente, sino externamente, ¿no? De cara a la administración. El compañero José Luis lo comentaba antes, ¿no? La dificultad que hemos tenido
con la administración a la hora de gestionar todos los trámites que teníamos que llevar a cabo, ¿no? Eso efectivamente nos llevó a tomar decisiones de coordinación de gran calado, porque hablamos de magnitudes. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos más de 8.000 personas afectadas a ERTE, ¿no? Entonces, imaginaos lo que es ese volumen y con más de 135 expedientes de ERTEs por COVID abierto. Fue la verdad que tremendo, y donde esa coordinación y sobre todo esa buena comunicación a la que siempre estábamos acostumbrados, pero de alguna manera hemos tenido que poner músculo, pues tuvimos que afrontar para llevar a cabo correctamente la gestión. Y hay una cosa importantísima, yo creo que también, que fue el incorporar nuevas personas, porque tuvimos que reforzar, evidentemente, el departamento, y tuvimos que hacer procesos de selección, procesos de formación, procesos de acogida con las nuevas incorporaciones, pues a través de un modelo al que no era el normal, ¿no? Por llamarlo de alguna, y pongo lo de normal entre comillas, porque ahora la nueva normalidad esta que todo el mundo hablamos, ¿no? Y eso la verdad que fue importantísimo, el cómo en una velocidad, a través de una velocidad de vértigo, tuvimos que cambiar eso, acoger a las personas, formarlas y que estuviésemos a la altura para poder afrontar esa nueva situación. Y todo eso también yo creo acompasado, y ahora me acuerdo, ¿no? Parece que ha pasado mucho tiempo, pero la verdad que lo tenemos realmente ahí, incluso lo estamos viviendo en los días actuales, que era mantener también la gestión emocional de los equipos, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un reto verdaderamente clave en nuestra función para que todos tuviéramos que estar, como digo yo, con el power aquí arriba, ¿no? para poder afrontar esta situación. Y evidentemente a mí no me queda ningún tipo de duda de que los años 2020-2021, desde luego, han servido para consolidar el reconocimiento hacia la función. Todo ello dentro de un marco socioeconómico muy complicado y con muchas variaciones legislativas, como decíamos, y que evidentemente ha quedado patente también ese reconocimiento. Si ya existía ese reconocimiento de la organización hacia nuestra función, pues yo creo que ahora más que nunca ha quedado patente el que formamos parte de esa estrategia, ¿no? De esa estrategia también de la organización. Perfecto, gracias, Javier. José Luis, yo no sé en el caso de NH si vosotros también habéis cambiado alguno de vuestros procesos de gestión, os habéis adaptado de alguna manera. Nosotros, como decía Javier, por los numerosos aumentos de inputs que teníamos que tener en la nómina, pues evidentemente el proceso tiene que sufrir ese cambio. O sea, tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, que son ya no solamente tener en cuenta si una persona está enferma o ha hecho horas extras o ha hecho nocturnidades, sino aparte de eso tenemos que tener en cuenta si ha estado o no afectado en el ERTE, en qué porcentaje ha estado, cómo vamos a llevar eso a la gestión de la nómina, porque luego por detrás están otras muchas generaciones de documentos e información que tienes que transmitir a las administraciones públicas para soportar todo esto. Es decir, nosotros ya teníamos un sistema de gestión de turnos, por ejemplo, y nos tuvimos que preocupar de desarrollar ese sistema de gestión de turnos para con esto poder mandar al Ministerio de Trabajo cuáles eran los turnos de las personas que estaban metidas en ERTE. Pues eso, quieras que no, lleva de un tiempo de pruebas y de una gestión que ha tenido que tener, por eso, una capacidad de reacción de los que estamos o de los técnicos que están al servicio de la nómina muy importante. Y aparte de esto, pues bueno, también nos hemos tenido que adaptar a las necesidades que nos exigían nuestros empleados, pues como decía Alberto, como decía Cristina, es decir, la gente necesitaba tener dinero que el SEPE no le daba siempre en el momento que ellos lo precisaban. Entonces, pues primero hicimos una batería de ayudas con solicitud de anticipos contra pagos de posibles futuros de vengos, como pueden ser pagas extras y demás. Y luego estamos en un proyecto con una empresa externa en la que vamos a implementar algo, como que decía Cristina, de que pueden solicitar anticipos sin tener que recurrir al Departamento de Recursos Humanos y a través de una app poder solicitar la parte que deseen de lo que tienen devengado, y en un golpe de Bizum de unos segundos
pues o poder llenar el depósito de la gasolina o poder comprar la cesta de la compra porque están justos. Entonces, con eso ya se les puede anticipar para que puedan, pues eso, por lo menos tener la seguridad de que no les va a faltar algo que ya han devengado y que es de su propiedad. Porque a fin de cuentas nosotros gestionamos pagos de trabajos que ya se han realizado. E inclusive tenemos que ser... pues eso, tenemos que tener sensibilidad de inclusive en situaciones tan difíciles como estas, anticipar futuros trabajos que todavía no han desarrollado. Pero sí, hemos tenido que reinventarnos como departamento y si ya la importancia, todos conocemos lo que es, pues bueno, hemos tenido que volver a ser facilitadores y no perjudicadores dentro de nuestro entorno. Perfecto, gracias. Nos gustaría también, de hecho, por hacer esto algo más interactivo, conocer la opinión de las personas que nos están viendo hoy. Queríamos lanzaros también un poco la pregunta a vosotros. Os lanzaremos la pregunta y podréis contestar en la sección del chat que tenéis en el webinar. La idea sería saber también cuál es el principal reto. ¿Cuál es vuestro principal reto para mejorar los procesos de gestión de nóminas? Tenéis 4 opciones aquí. La primera es disponer de más recursos internos, de más personal. La segunda sería simplificar los procesos. La tercera, invertir en herramientas de IT o tecnología. Y la última, mantenerse al día con todos los cambios legales que, como comentábamos, pues realmente... ha sido algo que nos ha supuesto un reto a todos, yo creo. Os damos unos segunditos para contestar y en breve os enseñaremos los resultados de la encuesta. Pues, como podéis ver, parece que invertir en herramientas y en adaptarse a estos procesos, ¿no?, que comentaban tanto Javier como José Luis, es algo que es bastante común a las personas que nos escuchan y que nos ven, así que parece que estamos todos bastante alineados en este sentido. Parece claro que hay que darle un poco una vuelta a todos esos procesos para poder, como decíamos al principio, impactar positivamente en la satisfacción de nuestros empleados, ¿no? En relación con esto, yo creo que Javier y José Luis ya habéis adelantado un poquito, pero por ejemplo, vosotros, Cristina, ¿consideráis que en los últimos meses la importancia, ¿no?, de esta eficacia, de la calidad en los procesos, tiene más visibilidad en la compañía, os ha hecho más visibles? ¿Diríais que pues hacer correctamente esto ha jugado un papel importante, ¿no?, en esa motivación de equipos? Totalmente. O sea, nosotros hemos tenido que volver a reinventarnos. Teníamos colectivos que cobraban a convenio y esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto cobra alguien que va a convenio con 1 millón de pluses, 1 millón de doblajes? Entonces, bueno, pues hemos sido capaces de crear con nuestra herramienta de nóminas una proyección a futuro de costes, de cuánto me cuesta este empleado. Y con esto, pues una vez más nos situamos en el epicentro del resto de áreas de personas y con los compañeros del área de desarrollo y talento hemos sido capaces de crear nuestro mapa de puestos. Esto implica profesionalizarse, o sea, Vitas sigue manteniendo el espíritu paternalista de cuidar a sus empleados, sobre todo cuando el empleado lo necesita, pero es verdad que en otras áreas teníamos que profesionalizarnos, ¿vale? El sector de sanidad era un sector que, hablando de recursos humanos, pues era un poco arcaico. Entonces, era el objetivo número 1 de Vitas, elevar los recursos humanos e implementar políticas de recursos humanos, pero si no teníamos la base no podíamos seguir avanzando. Entonces, como os digo, creamos nuestro propio mapa de puestos, hicimos valoraciones con una consultora externa. Esto nos hacía equipararnos tanto internamente como externamente. Y esto, bueno, pues suena muy bien y alguna vez pues nos dicen, bueno, es que esto es de recursos humanos, pero luego lo bueno ha sido que esto ha servido para que lo vieran los empleados. Nosotros hemos utilizado todos estos estudios para hacer ajustes salariales, ¿vale? Hacer subidas salariales. Y entonces, pues esto sí que ha sido clave para retener los empleados. O sea,
recordar, es que se nos iban, es que no, y que se nos fuera una enfermera o dos implicaba que teníamos a lo mejor que cerrar plantas porque estamos hablando de salvar vidas y no podíamos quedarnos sin empleados. Entonces, bueno, ¿cómo deciros? Para nosotros es un hito poder hablar de políticas de recursos humanos dentro del sector de sanidad y además sentir el pilar de esas políticas de recursos humanos, la gestión de la nómina, el área de administración de personal, pues es que creo que es un orgullo para todos los que estamos aquí. Antes de dar paso a Alberto y nos explicas un poco también, por favor, cómo lo habéis visto en Aflelu, hemos recibido una pregunta de la gente que nos está escuchando, que además me parece muy adecuada que la contestes tú, Cristina, si no te importa. Va un poco en línea de lo que comentabas. Nos preguntan, con todo lo que ha pasado, ¿habéis notado un cansancio en los técnicos de nómina? Hablando del sector sanitario, a mí me parece casi imperativo que la contestes tú. Nos pregunta esta persona si efectivamente lo habéis notado, que creo que la respuesta es obvia, cómo lo habéis tratado y si además de este plan que comentabas, ¿no? Para, pues, temas de retribución y tal, ¿habéis hecho algún plan específico para atacar este cansancio, ¿no? Esta pesadez casi de no ver fin, ¿no? a la situación. Bueno, nosotros sí que vimos claramente que necesitábamos dimensionarnos. Contratamos más personal y empezamos a utilizar robotización, ¿vale? O sea, nos dimos cuenta que había creo que todos siempre lo hemos sabido, pero a veces necesitas ver un poco a un alumno más allá y te presentan pues un robot que hace cosas que al principio da miedo, porque claro, pensar que cuando yo les presento al robot, los técnicos dicen, ostras, pero este robot hace lo que yo hace ya, pero es que tú te tienes que dedicar a dar valor y efectivamente a descansar. Claro que, o sea, estábamos cansados, no, estábamos muertos, o sea, sí que hemos tenido compensación con días libres, ¿vale? Sí que también hemos viajado a los hospitales y parte también de ese viaje pues ha sido jornadas de verano y hemos podido hacer teams de equipo con el resto de gente, que también era una forma de cambiar el clip. Seguías trabajando al fin y al cabo, pero estabas en otro ambiente, en otro ámbito, en otra ciudad. Incluso había quien me decía, gracias por traerme porque esta semana voy a dormir del tirón porque tengo niños. Entonces, bueno, pero creo que la clave está en que nos tenemos que apoyar en las tecnologías. Las tecnologías no nos tienen que dar miedo, no vienen a quitarnos puestos de trabajo, vienen a hacernos mejor y vienen a hacer lo que no nos gusta a nadie, las tareas más administrativas. No sé si con esto he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. En vuestro caso, Alberto, y retomando un poco la pregunta inicial, ¿cómo habéis visto, ¿no? ese impacto en los equipos? ¿Creéis que realmente el departamento tiene más visibilidad ahora? A ver, como hemos comentado anteriormente, al final, como digo, los procedimientos dentro de Aflelu están muy estandarizados y es cierto que como tenemos un proceso de nómina externa, como digo, ya trabajamos previamente durante la pandemia en informar, formar a nuestros franquiciados y a nuestros empleados. Nosotros al final, como dice Cristina, tenemos un sector donde tenemos los ópticos tienen paro cero, con lo cual tenemos que hacer mucho trabajo de retención y de trabajar con nuestro cliente interno, que al final es ponerlo en el centro y construir un paquete retribuido a su alrededor, que al final haga atractiva nuestra oferta, porque al final todo el mundo ofrece salarios, pero al final tienes que diferenciarte. Entonces, como Cristina, por supuesto, hemos trabajado la misma herramienta que tienen ellos, al final una herramienta conectada automáticamente con nuestra gestoría, porque todas las conexiones evidentemente no las hacemos con nosotros, porque la nómina la hace nuestra gestoría. Conexión total para que el empleado a tiempo real pueda ver su nómina de vengada día a día, solicite el dinero que quiera, lo puede devolver en un mes, en 3 meses, solicitarlo de la paga y seguimos trabajando ahí porque ahora en enero queremos ampliarlo y que incluir dentro del módulo salud financiera, que creo que es muy importante también de alguna forma incluir dentro de este aplicativo que tenemos nosotros, que nos lo incluye nuestro propio proveedor, esta parte de salud financiera que creo que les aporta muchísimo, por supuesto, a nuestros empleados. Igualmente, durante la pandemia hemos implantado la firma digital. ¿Por qué? Porque esto también ayuda a mejorar la calidad del propio empleado. Porque dejas ya de firmar en papel y todo llega a través de firma digital, finiquitos, contratos, documentación.
Los onboarding, evidentemente digitalizar los procesos de onboarding, digitalizar la mayoría de los procesos y convertirlos en formato vídeo, que son muchísimo más atractivos para el que los ve. Utilizar las formaciones híbridas y jugar en entornos híbridos. Esto, la compañía se ha preocupado mucho de formarnos en medio, justamente incluso en medio de la pandemia, para preparar a los equipos para asumir que ya no estamos en un entorno normal, o por lo menos actualmente no estamos en un entorno normal, sino nos movemos en entornos híbridos, con lo cual tener la capacidad de llegar a través de la pantalla, que como estamos aquí, a veces es difícil porque nos ven, pero a veces es difícil transmitir. Bueno, pues jugar en entornos híbridos, facilitando nuevas herramientas, no el PowerPoint típico, sino otras herramientas que te ayuden a facilitar la interacción con el que tienes enfrente. Nosotros no tenemos RP, porque actualmente no tenemos RP, pero sí nos hemos preocupado de todo lo que entra dentro de la compañía, programa de fichaje, portal del empleado, esta herramienta que hemos comentado de anticipo, estén interconectadas. Evidentemente el core es la propia gestoría, que es la que manda y la que se encarga de mandar la información al resto de herramientas, pero no solo ya dentro de nuestro área, sino en el área de formación, por supuesto, con su LMS y en el área de talento que también esté alimentada. Y, por supuesto, tenemos robotización, no en el área de administración de momento, porque no es necesario, pero sí en la parte de talento y selección, sí que tienen un bot, mis compañeras, que en este caso, con toda la rotación que hay, que le pasa igual que a Cristina, ese bot les ayuda a tener un pool que luego pueden utilizar y les facilita, evidentemente, el reclutamiento tanto para sucursales como para franquiciados, porque nosotros damos servicios también en reclutamiento a nuestros franquiciados. Entonces, esto creo que nos ha hecho, por decirlo así, a este salto que faltaba, pues darlo y implementar muchas más cosas y arriesgarse un poquito más al tema de automatización e implantar muchísimas más cosas y al final dar ese salto que yo creo que faltaba, yo creo que a muchas empresas. Qué bueno. Perfecto. Gracias, Alberto. Os escuchaba, os he oído hablar a un par de vosotros ya de esta nueva opción de, bueno, no sé si nueva, pero al menos como más formalizada de ofrecer estos pagos anticipados. Además de este tipo de opciones, ¿estáis ofreciendo políticas de retribución flexible en la compañía? ¿Cómo repercute eso al final? ¿Cómo gestionáis estos pagos anticipados? ¿Los estáis haciendo con aplicaciones? Me ha parecido entender. Es decir, ¿cómo estáis gestionando todo este tipo de cosas? Que al final también están, ¿no?, colaborando a esa tranquilidad, ¿no?, de los equipos. José Luis, en tu caso yo comentabas antes o has dado una pincelada breve sobre el tema de la gestión. Sí, nosotros lo que son planes de retribución flexible los tenemos ya hace muchos años, y la verdad es que han tenido un acogimiento muy bueno. Es decir, nosotros hay servicios que el salir al mercado, o sea, son servicios que son esenciales, tienes que sí o sí tenerlos, como suelen ser guarderías, como puede ser comer todos los días, que había oficina fuera de casa, o inclusive estando en casa, la facilidad de poder pedir un globo y que te lo traiga y no tener que ponerte a cocinar haciendo un parón más largo. Y pues eso, pues todo lo que conlleva pues los seguros médicos y demás. Eso lo tenemos ya hace mucho tiempo, ya te digo que ha tenido acogimientos muy buenos, porque además los precios son buenos y las deducciones fiscales pues evidentemente siempre facilitan. Esto suma siempre. Y ahora lo que teníamos es un proyecto nuevo para lo del tema de los anticipos, que esto lo pondremos en marcha seguramente no, en 2022. Entonces, eso lo que hace es que refuerza, o sea, lo que da es agilidad al empleado de poder pedir un dinero sin tener que dar más explicaciones. Evidentemente, cuando tienen que ir a pedir un anticipo por una catástrofe en su casa, como puede ser una subida de luz que se me ha llevado todos los electrodomésticos y hasta que el seguro me pague tengo que tener algo y tal, pues evidentemente eso tienen que recurrir al habitual porque eso no está previsto. Pero sí que es verdad que el 90% de esas solicitudes que hay de anticipos, pues eso, se va a casar mi prima y le tengo que hacer un regalo, no sé qué, todas estas cosas, pues evidentemente ya se cubren con esta opción que nosotros ofrecemos. Con esta herramienta. Perfecto. Vosotros tenéis algo parecido también, Alberto, comentabas, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos, justamente en medio de la pandemia, que nosotros realmente hemos estado en la pandemia, hemos ido evolucionando y también hemos seguido cambiando cosas, porque al final tú no te puedes parar. Es decir, estamos en un momento de impasse, pero eso no significa que aquí se acabó todo centrado solo en el ERTE. Es decir, el ERTE era lo inicial, pero tú tienes que mirar a futuro también.
con lo cual tienes que seguir evolucionando. Entonces, nosotros, como dice José Luis, nosotros también contamos con un plan de retribución flexible, pero hemos querido dar un paso más. Y al final, los planes de retribución flexibles, si se siguen aplicando de la misma forma que es, pues sigue siendo un poco lo mismo. Al final, tú lo que tienes que hacer es poner al empleado en el centro y dar una vuelta a esa retribución flexible. Que sea el empleado el que decida, con los beneficios que tiene, cómo quiere utilizar esos beneficios. Es decir, si nosotros hacemos aportaciones en comida o damos un seguro, en nuestro caso, gratuitos, un seguro médico, pues a lo mejor el empleado no quiere el seguro médico y quiere que el importe que se paga de esa prima lo quiere utilizar en otra cosa. Entonces, tener la posibilidad de tener una bolsa con sus retribuciones y decidir si no quiero el seguro médico, lo utilizo en guardería, lo utilizo en tener más transporte o lo utilizo en tener más comida. Al final es ceder esa retribución al propio empleado y que él decida cómo la quiere gestionar y utilizar. Y, por supuesto, a la hora de construir un plan de retribución flexible, por supuesto, tienes que hacer un análisis de los empleados que tienes, de las edades que tienen, un poco lo que demanda e intentar, en la medida de lo posible, si no es a través de retribución, buscar beneficios que al final satisfagan a tus empleados. Porque, como le pasa a Cristina, tenemos mucha competencia, se nos roban a los ópticos. ¿Qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es una empresa mega atractiva. Y mega atractiva significa enamorarlo. Muy bien, Cristina, efectivamente. Enamorar a tus empleados, que sean, como nosotros le decimos, afflelu lovers. Es decir, con lo cual, evidentemente, hay que trabajarlo. Y para esto es como una relación. Es decir, las relaciones, como sabéis, se construyen trabajándoselas. Hoy te traigo unos bombones, te traigo unas flores, te llevo a cenar. En algún momento, cuando te casas, deja de trabajarte en la relación. ¿Qué pasa? Que te van a alargar y que, evidentemente, se van a casar de ti también con otro. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el departamento de personas? Pues trabajar esa relación. Con lo cual, siempre ir mirando lo nuevo que sale en beneficios, mirando, revisando, modificando, cambiando, ir incluyendo cosas dentro de ese paquete retributivo para que tu empleado, por lo menos en la medida de lo posible, que esté enamorado de ti, pues evidentemente todo el tiempo que se pueda. Perfecto, muchas gracias. Estaba tomando notas, estoy viendo las preguntas que me están llegando, viendo un poco lo que me vais contando. Os oí hablar, creo que a casi todos, porque José Luis, tú comentabas que teníais esta aplicación que os gestionaba pues el 90 y pico % de los casos de los anticipos. Alberto, vosotros también. Antes, al inicio, Javier hablaba de RPAs y tú, Cristina, también lo comentabas hace poquito. Al final tenemos que tirar también un poco de todas estas herramientas y toda esta tecnología y me gustaría saber si nos pudierais contar un poquito más, ¿no? de cuáles son estas últimas tendencias en gestión de nóminas, de si pasa por robotización, por inteligencia artificial, es decir, qué herramientas nos pueden facilitar un poco la vida en ese sentido. Incluso hay una pregunta del público que creo que va un poco en esa dirección y dejadme que consulte para hacerla bien, pero básicamente lo que nos preguntaba esta persona es, pues bueno, un poco eso, ¿no? Si la tendencia es ir hacia pues digitalización, estandarización de procesos, retribución flexible y que comentaréis también un poco, pues eso, ventajas y desventajas de in-house versus externalizar, ¿no? En vuestro caso, por ejemplo, José Luis, vosotros tenéis la nómina dentro, pero lo de los anticipos pues lo habéis externalizado porque, bueno, porque supongo que la tecnología existía y os era más sencillo. Un poco comentar esto, ¿no? ¿Qué tendencia hay? ¿Cuál es en fin, ¿cómo veis vosotros el futuro de la gestión, ¿no? En cuanto a qué cambios se podrían hacer tecnológicos? Creo que es más la pregunta. Los cambios, la tecnología, creo que se tiene que imponer, sobre todo, como decía Cristina, en todo lo que son las labores administrativas y repetitivas, que siempre son el mismo input o el mismo tipología de input. Eso, evidentemente, es en lo que se puede suplir a una persona, porque eso es, nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, en nuestro sector, que es el sector de la hostelería, en el que hay mucho movimiento de trabajadores que están alrededor de eventos que son para días puntuales, tenemos muchas altas y bajas en seguridad social. Pues todo el proceso de dar de alta a esas personas, levantar el servicio de afiliación al sistema red, mandando los AFIS y demás, pues todo eso evidentemente siempre es el mismo proceso, con lo cual eso hay un robot que es capaz de poder hacerlo. Entonces, esos son todas, sobre todo las labores que tenemos que empezar a ya poner tecnología puntera en esto, porque al fin y al cabo eso nos va a dar opciones o posibilidades de los trabajos que hagamos que enriquezcan
o estén más encima de dar más satisfacción al empleado, que esto realmente es algo que nosotros que estamos en este sector, sabemos, o sea, en este departamento, sabemos que lo hacemos, pero la gente de fuera no tiene ni idea, ni saben que sí, que están de alta en seguridad social, pero no saben el proceso que lleva eso, ni qué no lleva eso. Entonces, hay que tener esa tecnología, tenemos que ponerla al servicio de esto, de facilitar todos esos movimientos. Y luego, pues evidentemente, la tecnología también nos ayudará a mejorar esas otras cosas o herramientas que los empleados pueden ver como mejoras a su servicio. Yo totalmente de acuerdo y muy alineado con mi colega José Luis. Yo creo que aquí la disrupción digital en lo que es el sector de recursos humanos lo que ha supuesto es un cambio muy positivo, ¿no?, para las empresas al agilizar y mejorar sus procesos. Yo creo que en ese sentido las herramientas tecnológicas juegan un papel fundamental, ¿no? Y lo que es poniendo el foco en la digitalización de la nómina, lo que está claro es que es un software permite siempre reducir la carga de trabajo y realizar esas tareas de gestión vinculadas de manera eficiente. Si tuviese, por tiempo sobre todo, si tuviese que ir a las principales ventajas a modo de titulares, ¿no?, de lo que es la digitalización de la nómina, diría mejoran los flujos de los procesos y simplificación y modernización de los procesos, reducción del nivel de las ineficiencias y aumento de la productividad de los equipos, control sobre los datos y su fiabilidad, por supuesto, información para, como decía al principio, decisiones estratégicas a la compañía, accesibilidad a la información por parte de la organización y nuestros empleados, colaboradores, nuestros clientes, en definitiva, una plataforma sobre todo unificada, integrada, yo creo que nos da mucha potencia, ¿no?, para poder tratar los datos. Movilidad y autonomía, como os comentaba, y sobre todo, si no hay que olvidarse del tema de la ciberseguridad y protección de datos, ¿no?, que hoy en día también lo vivimos o sufrimos, ¿no?, entre comillas. Y en cuanto a la tendencia, evidentemente, yo creo que la tendencia de nuestra función claramente está focalizada en el tema de la robotización, de los RPAs, ¿eh? Yo sí que por incluir aquí también un elemento nuevo en cuanto a la robotización, porque se habla mucho de la robotización, ¿no?, y parece a veces que sea la panacea, ¿no?, de la simplificación de los procesos, pero creo que el ejercicio está en realmente hacer un buen análisis de requerimientos, de ver que efectivamente qué procesos son los susceptibles de esa robotización, porque y que detrás evidentemente haya un business case, ¿no?, de cuál es el retorno de la inversión en ese proceso de robotización que vamos a tener, porque aunque sí nos pueden ayudar mucho y ya nos están ayudando, no todos los procesos son susceptibles de una robotización completa y bueno, yo creo que el foco está en eso, ¿no?, en hacer un buen análisis, ¿no?, de nuestros procesos y ver cuáles son susceptibles de esa robotización. Evidentemente, ese es el foco y yo creo que ahí nos van a ayudar muchísimo en simplificar esa carga administrativa de los equipos para que aporten su tiempo a funciones y tareas de muchísimo más valor, ¿no? Yo quisiera añadir una cosilla muy rápida y muy breve. Totalmente de acuerdo con vosotros, pero no se nos puede olvidar que esto es un cambio cultural, ¿vale? Yo tengo gente de 18 años que vienen con la tablet, como yo digo, debajo del brazo, y tengo gente con 70 años que no se quieren jubilar y que, por supuesto, que necesitan seguir teniendo su nómina en papel o tenemos que hacer ese acompañamiento. Entonces, totalmente de acuerdo con vosotros, pero no podemos deshumanizarnos, ¿vale? O sea, somos recursos humanos, tenemos que ir de la mano con las tecnologías, por supuesto, para ayudarnos, pero sin perder de vista, pues eso, que estamos en un cambio generacional y que no todo el mundo tiene la habilidad de manejar las herramientas y no podemos excluir, tenemos que atender al 100% de nuestros empleados. Y voto a favor de todo internalizado dentro de la empresa. A veces tenerlo externalizado hace que una queja de nómina no lleve la importancia que verdaderamente tiene, pero cuando el técnico de nóminas visita un hospital y le presentan a fulanito, que es el de la nómina que se ha quejado, la cosa cambia. A la hora de trabajar la empatía es distinta y claro que sí, detrás de cada nómina hay un empleado. Yo, en mi caso, por terminar de apostillar, yo evidentemente... Por alusiones. No, abogo evidentemente por la externalización más que la internalización. Yo creo que los departamentos de personas o departamentos de recursos humanos tienen que elevarse, ¿vale? Creo que los departamentos de personas tienen que evolucionar.
Y en el sentido de evolucionar, que evidentemente la internalización de la nómina tiene sus beneficios y que, por supuesto, dependiendo del tamaño de una compañía, quizás es bueno tenerlo internalizada, pero la mayor posible es mejor tenerlo externalizada. Y os voy a dar el argumento, ¿vale? Al final, cuando hay que realizar una nómina, un departamento de personas, si solo se dedica al tema de la nómina o principalmente grande su función va por parte de ahí, esa parte se puede perfectamente externalizar y que ese departamento de recursos humanos personas pueda desaparecer, porque es una parte que te puede hacer un tercero. Porque al final nosotros, aunque no hagamos la nómina, yo explico igualmente a un empleado si tiene algún problema con una nómina o le explico cualquier tipo de incidencia. ¿Por qué? Porque aunque yo no la haga, me conozco la nómina de arriba a abajo. Y mi labor como departamento es aportar valor al empleado, pero además, al elevarme como departamento, estar en las decisiones estratégicas de la propia compañía y que el departamento de personas sea uno de los departamentos que esté ahí en las decisiones estratégicas, analizando datos, montando cuadros de mando, analizando su rotación, analizando sus asentismos, montando planes de acción de por qué pasan cosas arriba, abajo. Si tengo paridad salarial, si no la tengo, analizando por provincia mi paridad, analizando evidentemente a mi competencia. Con lo cual, creo que la labor de recursos humanos va en una labor, como os digo, más de elevación de su perfil, más fuera de lo que es hacer la nómina, que por supuesto la tiene que conocer perfectamente, pero elevarse, dar esos beneficios, aportar valor a la compañía y ser un departamento al que se le consulte y al que esté ahí en las decisiones estratégicas de la propia compañía. Evidentemente es mi opinión, ¿eh? Que no significa que... Pues a mí me sabe fatal tener que cortar el debate aquí, pero nos estamos pasando un par de minutos. Me sabe muy mal, porque realmente me han quedado preguntas en el tintero, me han quedado preguntas de la gente que nos estaba escuchando. Estoy por pedir desde aquí una parte 2 para que nos dejen un poco acabar de profundizar y acabar de cerrar las preguntas. De verdad que me sabe fatal, pero tenemos que dejarlo aquí. Agradeceros muchísimo el que hayáis venido y el que hayáis hecho un debate tan dinámico, porque creo que la verdad es que hemos compartido muchas de las cosas que interesan a la gente que nos estaba viendo. Vuelvo a decir, yo desde aquí solicito parte 2, cualquier día lo vemos e intentamos darle continuidad a esto. De verdad, muchísimas gracias también a Factor Humano por ayudarnos con esta organización. Entiendo que además entramos ahora en una época de vacaciones, así que felices fiestas a todos, si no hablamos antes. Y nada, pues lo dicho, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias a todos. Pasar buen día. Felices fiestas. Felices fiestas para todo el mundo. Felices fiestas. Chao. Chao. Chao.